ha llenado nuestras vidas, Señor, es tu presencia. Levanta tu voz ahí donde estás, Señor. Levanta tu voz ahí donde estás y alábala a Él. Dile: y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, por esas delicias, por permitirnos estar en tu presencia. Te alabamos y te glorificamos, Padre, y te damos muchísimas gracias. Y quiero agradecerte, Señor, por este día tan especial, Señor. Y te quiero agradecer por la confianza que has tenido conmigo, de poder estar aquí respondiendo a esa responsabilidad que me has entregado, Señor. Quiero colocar delante de ti, Señor, todas estas damas y agradecerte a ti, Señor, porque hoy se está celebrando el Día de la Mujer. Fue ayer, pero hoy lo estamos celebrando acá. Sabemos que Dios nos hizo a todos por igual, y seguramente lo que sucede es que se ha colocado un día para la mujer y un día para el hombre, pero realmente al hombre, dice la palabra que el hombre es uno solo con la mujer, porque la mujer no fue creada sino sacada del hombre. Amén. Y al nosotros colocar un día para la mujer y un día para el hombre, estamos colocando como algo diferente, y nosotros mismos somos los que hacemos esa diferencia. Pero nosotros somos uno solo, y el día de la mujer es todos los días y el día del hombre es todos los días. Amén. Pero una felicitación para todos y cada uno de ustedes, y le agradecemos al Señor de todo corazón por permitirnos tenerlas aquí, y a todas las que no están acá también la felicitamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a agradecerle al Señor. Amado Señor, te quiero agradecer por permitirme hoy servir a la mesa, Señor, este plato tan especial, Señor. Te pido que para que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en Cristo Jesús. Padre, sé que tú eres el que lo vas a hacer, amado Espíritu Santo. Yo soy simplemente un instrumento, y te pido que te glorifiques, Padre, y que la palabra, Señor, que tú has traído, Señor, a través de tu instrumento sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre, te glorificamos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy sabemos que en este mes de mayo nosotros tenemos un énfasis. ¿Quiénes saben cuál es el énfasis del mes de mayo? El énfasis del mes de mayo se llama permaneciendo en Cristo. Y la palabra de hoy la ha llamado permaneciendo en Cristo, llevaremos mucho fruto. Entonces vamos a ver, pero ¿qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo significa que, así como nosotros sabemos que Cristo pagó un precio por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario y nos compró, si nosotros miramos, Él nos compró con un precio a nosotros. Ahora Él quiere que nosotros permanezcamos porque le pertenecemos a Él. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Como le pertenecemos a Él, necesitamos permanecer en Él, pero esa decisión la tomamos nosotros. Cuando miramos que compraban los esclavos quedaban sujetos al amo que lo compraba, y realmente ahí permanecía hasta que se moría.
lógico que hayan unos términos después donde él decidía también si continuaba o no continuaba. Pero así como ellos permanecían ahí con el amo, así es que Dios quiere que hoy nosotros también permanezcamos con aquel que nos compró con un precio de sangre, pero Él nos compró por amor. Amén. Entonces, quiero que miremos una cita bíblica que se encuentra en Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si miramos realmente, si alguien nos permite mirar qué significa permanecer en Él y Él en nosotros, es Pablo. Porque Pablo dice que para él el vivir era Cristo, era toda su vida, era todo para él. Entonces, él sí había entendido, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Cristo es la cabeza del hombre y de ahí en adelante. Entonces Él es la cabeza de nosotros, pero nosotros somos los que decidimos que la cabeza sea la que gobierne en nosotros ahora. Por eso nosotros tomamos esa decisión. Y cuando la cabeza gobierna en nosotros, entonces de ahí para abajo todo va a ser conforme a la voluntad de Dios. Miramos que Pablo se identifica ahí con eso, con esa cabeza que es Cristo, porque para él el vivir era totalmente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, eso era lo que era Cristo para Pablo y eso es lo que nos está mostrando en este día de hoy. ¿Y por qué dice que la muerte era ganancia? Porque realmente antes de que él conociera de Cristo, antes de que Cristo lo alcanzara, él pensaba que eso era ganancia, pero mentiras. Hasta que Cristo lo alcanzó, le dijo: ¿por qué me persigues? Hasta ahí, de ahí en adelante, la vida de él se convirtió en una ¿qué? Ganancia. Entonces, para todos y cada uno de nosotros ahora, nuestra vida en Cristo, ¿qué es? Una ganancia. Ya la muerte no, para nosotros no existe. Para la muerte nosotros ya morimos. Después de que Pablo murió a eso, ¿sí? A esa persecución y a esa persecución a Cristo, porque Cristo le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Qué sucedió? Ya la muerte para él no era nada, sino que era entonces se convirtió en una ganancia. Ahora para nosotros la muerte es una ganancia, ya no nos entristecemos, ya tenemos gozo, alegría y tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Ya morimos a eso, a esa carne, a ese viejo hombre. Entonces, por eso dice la palabra que nosotros portamos el olor ¿de qué? De vida. ¿Pero a qué huele la vida? La vida huele a paz, a gozo, a alegría, a prosperidad. Pero la muerte, ¿a qué huele? La muerte huele a dolor, a tristeza, ¿a qué? A odio, a rencor, a resentimiento, a venganza. Entonces, todo eso no vive ya en nosotros. Entonces, por eso dice Pablo que el morir para él es ganancia, porque para nosotros ya la muerte es una ganancia. Entonces, porque descubrimos a dónde vamos cuando estamos ya en Cristo y tenemos vida eterna. Ahora estamos regresando a nuestro origen, a donde fuimos creados antes de la fundación del mundo. Y si vamos a mirar otra cita bíblica que lo encontramos en Números 13 del 21 al 25, dice: ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negobé y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Seaí, Taimán, hijos de Anat. Esos son los gigantes que habían ahí en esa tierra. Dice: Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoat,
en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Dice el pasaje que los 12 espías fueron a reconocer la tierra, pero realmente, ¿por qué Dios les dice que vayan a reconocer la tierra? Eso significa que la tierra ya la habíamos nosotros conocido, ya habíamos estado ahí, ya habíamos existido nosotros ahí en esa tierra. Pero bueno, lo que quiero mostrarles sobre el fruto, resulta de que dice que trajeron un racimo de uvas que trajeron entre 2 en un palo, el fruto de la tierra prometida. Si nosotros miramos cuántos de los espías que fueron allá le creyeron a Dios por lo que Él iba a hacer en esa tierra prometida. 2. ¿Cuántos cargaron el racimo de uvas? 2. Entonces los otros 10, ¿qué hicieron? Simplemente se opusieron, simplemente no creyeron. Entonces miramos ahí, y para nosotros hoy, ¿quién es la tierra prometida? Nosotros estamos en la tierra prometida, ¿sí es así? La tierra prometida es nuestro Señor Jesucristo, y así está la iglesia. Allá simplemente hubieron 2 que le creyeron a Dios. ¿Cuánto lo estamos creyendo ya a Dios aquí? ¿Ah? Entonces, y los 10 que se opusieron pudieron más que esos 2, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Qué triste. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros hoy aquí, porque realmente la iglesia tiene que, como dice el título de la palabra, permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Amén. Para que podamos tener esa firme convicción de que estamos en Él y Él está en nosotros, y que todo nos salga bien. En el nuevo pacto nos habla la palabra de que hay cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿sí? Y eso lo miramos en 1 Corintios 2:9, y eso lo miramos respecto al fruto que cargaron aquellos hombres, que era un fruto demasiado inmenso. Y así es el fruto de Dios para nosotros hoy en la tierra prometida, el fruto de la tierra prometida para nosotros como hijos de Dios. Son cosas extraordinarias. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes le aman al Señor? Eso lo ha prometido para nosotros, eso lo tiene para nosotros ya, para que lo recibamos. Ese es el fruto. Pero resulta que muchas veces nosotros decimos, es que usted tiene que dar fruto. No, nosotros no damos ningún fruto. Eso está errado, eso no es. El fruto lo da Cristo para que nosotros lo llevemos. Por eso si miramos allá, ellos dieron el fruto allá donde fueron a reconocer la tierra, ellos no dieron el fruto. Lo vio la tierra prometida, pero ellos no lo dieron, lo llevaron. Y así nos habla también la palabra hoy, que tenemos que llevar fruto. Entonces el fruto lo da es Él para que nosotros lo llevemos, pero el resultado de ese fruto es cuando nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Amén. Entonces ahí es cuando nosotros podemos llevar ese fruto. Si miramos en Juan 15 del 5 al 11 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces miramos que dice que lleva, no dice que da, lleva mucho fruto. Amén. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, me ha amado, así también os he amado, permaneced en mi amor. Dice que permanezcamos en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el que quiere, cuando permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, ¿qué sucede? El gozo es cumplido en nosotros, nos podemos deleitar en lo que hacemos, nos podemos deleitar en la vida que hemos recibido, la vida eterna y la salvación, y nos podemos gozar, nos podemos deleitar, podemos disfrutar de lo que ha colocado para cada uno de nosotros hoy. Es una ilustración muy importante de lo que de lo que significa permanecer en Cristo. Pero ¿qué significa? Nuestra tarea es que permanezcamos 24/7, amén. Que permanezcamos 24/7, como en comunión, en oración, en meditación, meditando en el alimento que cada día Cristo nos permite tomar, amén. Y si miramos en Gálatas 5:22 al 25 nos dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ese fruto es el que se va a manifestar cuando permanecemos en Él y Él en nosotros, amén. Muchas gracias, mi hermana, por esa agua. Porque con esto de permanecer en Cristo, nosotros estamos quitando todo obstáculo que no nos permite que Cristo continúe la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Dice que el que comenzó esa buena obra en nosotros, ¿qué hace? La perfeccionará hasta la venida de Cristo. Pero ¿quiénes somos los obstáculos para que esa obra no se realice? Nosotros mismos somos ese obstáculo. Nosotros mismos somos los que hacemos que eso no se realice al no permanecer en Él. Porque tenemos hasta una promesa ahí que ya está cumplida, que dice que si permanecéis en Cristo y mis palabras permanecen en vosotros, pidáis lo que vosotros queréis. Entonces, pero realmente necesitamos que la iglesia permanezca en Cristo y que su palabra permanezca también en nosotros, amén. En Filipenses 1:6 dice: estando convencidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Pablo dice que estaba convencido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar convencidos de que aquel que comenzó esa obra en nosotros la perfeccionará. Si miramos en el versículo que miramos de Juan 15:5, dice, habla de la vid y se refiere al alimento, al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, o sea hoy, habla de los sarmientos, habla de nosotros. Expresa cómo Jesucristo, quienes están unidos, forman el nuevo Israel de Dios, la iglesia cuyo cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabemos que la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, pero
Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de nosotros. ¿Qué dice el versículo 6? Si nosotros no permanecemos, habrá pérdida. Entonces, si nosotros no permanecemos en Cristo, habrá pérdida. Pablo nos exhorta a que cada uno de nosotros tenemos que saber cómo estamos edificando, ¿sí? Eso lo miramos en 1 Corintios 3 del 10 al 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanecieres en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por juego. Entonces, mucha iglesia está pasando esta situación. Realmente, ¿por qué? Porque se está pasando por fuego. ¿Por qué? Porque estamos sobreedificando y revolviendo el antiguo pacto con el nuevo pacto, y realmente eso no nos corresponde. Tenemos que saber cómo estamos edificando. Entonces, por eso aquí nos muestra las clases de elementos que se necesitan para poder edificar. Nos muestra desde el elemento más vil, desde el elemento más precioso, que es el oro, hasta el elemento más vil. Y dice que la salvación no se pierde, pero por fuego tenemos que pasar si nosotros no permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros. Amén. Entonces, Dios siempre, y Dios es el que está más interesado en que nosotros disfrutemos aquí esta salvación y la vida eterna, y que disfrutemos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Si miramos en Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, aquí nos muestra de que realmente muchas veces nosotros caminamos, decimos que somos hijos de Dios, pero estamos revolviendo la carne estamos revolviendo el reino natural con el reino espiritual, para decirlo más claro. Entonces, por eso dice que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Realmente nosotros podemos decir que somos justos, pero realmente si no estamos alineados con el corazón de Dios, esa injusticia que es pecado. Por eso dice que hay mucha gente afuera que hace muchas buenas obras y nosotros lo vemos, pero esas obras sin Cristo son obras que muertas, si no estamos alineados con Cristo. Amén. En Romanos 8 del 7 al 11 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces nos muestra la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Aquí vemos la diferencia entre la carne y el nuevo hombre. Hoy nosotros estamos actuando ¿en qué? En el nuevo hombre. La carne puede orar, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra propia voluntad. Amén. Muchos oramos y realmente no oramos, si no estamos alineados con Dios, no oramos conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Corintios 2, 14 al 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces por eso decía que muchas veces si no estamos alineados con el corazón de Dios, realmente nuestra oración no es conforme a la voluntad de Él. Entonces vamos a mirar ahora dos clases de gracia. ¿Y por qué quiero que miremos estas dos clases de gracia? Porque realmente eso es lo que hace que se pueda vivir en las dos partes. Y nosotros muchas veces también vivimos ahí, pero ahora lo vamos a aclarar. Dice, la primera gracia es la gracia de los rudimentos de Cristo, o sea, de la ley, porque Jesús cumplió la ley. Entonces, al Jesús cumplir la ley, hay muchas iglesias que piensan que porque Él cumplió la ley, tienen que cumplir lo que Él hizo. Y realmente eso no pertenece a la gracia, a la nueva gracia que estamos ahora, en la segunda gracia, que es la de la fe. Y nosotros realmente también pasamos por ahí, por esa gracia, haciendo la gracia de la ley. Ahora entonces, ¿qué sucede? Y muchas iglesias, como les decía, se están pasando por eso, se encuentran caminando en esa gracia que es de los rudimentos, que es la primera gracia. Y la segunda gracia es la de la fe. La primera gracia recluta, la segunda gracia que hace, envía. ¿Y para qué enviamos? Para el reino. Eso significa crecimiento corporativo. Cuando Dios habla de fruto, Dios es el que nos transforma a nosotros para que podamos llevar ese fruto. Amén. Porque el fruto no viene de nosotros, el fruto viene, como les decía, el fruto viene de Él. Si miramos en Génesis 19:1, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta del Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Miramos que Lot era un justo, que oraba por esa ciudad. ¿Y qué sucede? El beneficio fue corporativo. Entonces, ¿qué vemos aquí? En esa ciudad no creyeron. ¿Y qué sucedió? Dios desató un juicio. Nosotros miramos, allá es un ejemplo para nosotros, que nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando por la ciudad, por la nación, por el departamento donde nosotros nos encontramos. Entonces, eso era lo que hacía Lot, y para eso lo colocó Dios ahí. Y por eso más adelante nos muestra que Lot afligía su alma viendo lo que sucedía en esa ciudad. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros para que nos pellizquemos. ¿Qué estamos oyendo y qué estamos viendo? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro país? Y en muchos países, no solo aquí, pero aquí más. Entonces, ese era Lot, fue el justo que Dios colocó allá para que orara por esa ciudad. Aunque muchas veces nosotros lo teníamos por mala referencia, porque cuando
siervos de Abraham y Lot riñeron, resulta que Lot escogió la mejor tierra. Entonces quizás para nosotros fue un envidioso, pero resulta que aquí miramos que Dios tenía un propósito para él, y así es con nosotros. Nosotros muchas veces miramos las cosas de una forma, pero Dios las ve de otra. Amén. Ahora quiero que miremos, y Dios desató juicio ahí, y murieron todos, y así sucedió también con Noé. Nosotros no crecemos reclutando, sino que nos crecemos notificando. Vamos a mirar en Apocalipsis 22:2. Dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Miramos que el árbol de la vida, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos estamos dando el árbol de la vida que Dios guardó allá en el Edén. Y aquí ese árbol está dando 12 frutos. Pero esos frutos, ¿para qué los está dando? Para que nosotros los llevemos. Para que nosotros los llevemos. Recuerda que nosotros no damos fruto, Él nos los da. Cuando permanecemos en Él y Él en nosotros, esos frutos nosotros los llevamos. Para que nosotros los llevemos. Para que nosotros los llevemos este año. Entonces, ese fruto es el que nosotros debemos de llevar ahora. Y si miramos en Romanos 7:4 nos dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos, no dice den, dice llevemos, amén. No dice den ustedes fruto, no, para que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿qué sucede? El fruto lo da Dios para Él. Ese fruto no es simplemente para la sanidad de nuestro cuerpo físico. Tenemos que tenerlo muy claro. Ese fruto es es para la sanidad de las naciones. Si nosotros miramos por allá en segunda de Crónicas 7:14, dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, si se apartare de sus malos caminos y orare, yo oiré de los cielos y sanaré la tierra. Dios quiere sanar la tierra, y eso es lo que nos está hablando aquí, con esos 12 frutos que Dios va a dar, para que nosotros aquí hoy podamos sanar la tierra, pero la va a sanar Jesucristo a través de nosotros, porque nosotros llevamos ese fruto. ¿Y ese fruto qué es? Es el fruto que llevó Lot allá orando, afligiendo su corazón por esa ciudad. Entonces el mes de enero nosotros fueron las primicias, el primer fruto del mes de enero, pero tenemos que tener la confianza, la fe, la seguridad, ¿sí? Creer que Dios quiere sanar la tierra, y Dios nos está dando esa palabra hoy para que haya sanidad en la tierra, para que sane todo lo que nos está pasando. ¿Será que no nos duele lo que está pasando en Colombia? ¿Cómo está la corrupción? ¿Cómo está el narcotráfico? ¿Cómo está la violencia? Tiene azotada a la gente, mejor dicho, es tremendo, como nunca está sucediendo ahora. Entonces, pero Dios no está contento. ¿Ustedes creen que Dios está contento? Dios está contento con lo que está pasando allá al pueblo de Sodoma y Gomorra. No, Él no estaba contento. Él de una vez levantó juicio contra ellos, y así quiere hacer con nosotros hoy. Y este mes de febrero, en el mes de febrero era el segundo fruto. Entonces, nosotros necesitamos es creer que Dios quiere Dios quiere traer libertad, Dios quiere traer sanidad a nuestro país. Pero necesitamos nosotros creer que Él es el que va a hacer la obra, no somos nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos para que Él pueda, pero tenemos que creer. Él está convocando a la iglesia hoy para que nos levantemos en oración
y afligimos también nuestro corazón por todas aquellas cosas que están pasando. Entonces el crecimiento es de un cuerpo con un corazón alineado con Dios, con el propósito de Dios. Y cuando esto sucede, va a quitar todo esfuerzo humano. Ya nosotros no es el esfuerzo de nosotros, es el esfuerzo de Dios el que va a hacer, es el esfuerzo de Dios el que va a colocar. Vamos a mirar Génesis 19, vamos a mirar el libro de Segunda de Pedro 2, 7 al 8. Y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué estamos viendo y oyendo nosotros hoy aquí? Los hechos injustos e inicuos de ellos, que están acosando a la gente, sacando a la gente y apropiándose de la gente como si ellos fueran los dueños de la gente. ¿Dios estará contento con eso? Entonces, nosotros necesitamos hacer nuestra parte, y así como habla aquí, que Lot afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así tiene que estar hoy la iglesia, amén. Es tremendo. Entonces, realmente es un ejemplo para que nosotros hoy estemos donde el Señor quiere que estemos. Nosotros estamos en el corazón de la mega obra más grande del planeta, como hijos de Dios, amén. Y vamos a entender y conocer lo que nunca habíamos conocido. Yo tengo que renunciar a mi cabeza para que sea la cabeza de Cristo la que gobierne en mí. Si miramos en Juan 6, 44 al 46, dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. O sea, tenemos que venir es por el Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que vino de Dios. Sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Amén. Entonces, ¿por quién somos nosotros enseñados? Por Dios. Dios mismo es el que nos enseña a nosotros, y aprendemos de Él también, porque no es que hayamos visto, no es que le hayamos visto, dice la palabra, no es que lo hayamos visto, sino que venimos de Él. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, estuvimos con el Padre. Por eso dice que nunca hemos estado solos. Siempre ha estado con nosotros, como sus hijos, y ahora volvemos a nuestros orígenes. ¿Qué sucede ahora? La vida que vive en mí va a resucitar todo lo que está muerto en mí y en nosotros. La vida que esté en nosotros va a resucitar todo. Cuando nosotros renunciamos a nuestra cabeza, porque todos sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también es la cabeza de nosotros, pero nosotros tomamos la determinación de rendir nuestra cabeza para que ahora la cabeza de Cristo sea la que gobierne nuestra vida. Amén. Entonces, cuando nosotros rindamos nuestra cabeza a Cristo, ¿qué sucede? Todas las cosas que están muertas en mí, en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, en mis vecinos, en mis amigos, todo va a ser restaurado para la gloria y honra del Señor. Y eso es lo que el Señor está trayendo para nosotros en este tiempo. Que creamos y le pidamos a Él que Él sea el que gobierne nuestra vida, que Él tome nuestra cabeza.
Si miramos en Juan 14:6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice que nadie viene al Padre sino por mí, o sea que Él está diciendo que por Él mismo es que nosotros venimos al Padre, por el mismo Dios, no es por ningún otro. Ninguno puede venir a Cristo sino por Él mismo. Él quiere quitarnos la cabeza para que Él pueda reinar en cada uno de nosotros, amén. Pero tenemos que estar convencidos de eso. Cuando dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué tuvo que Jesús inclinar la cabeza? Porque no podían reinar dos cabezas, la cabeza del antiguo pacto, de los rudimentos, y la cabeza del que hoy iba a reinar. Esa era la que tenía que quedar, la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, la que continúa reinando. La cabeza del Cristo resucitado, la cabeza de Cristo glorificado por el Padre, la cabeza del que nos llevó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, amén. Porque al inclinar la cabeza, Jesús, ¿qué hizo? Al inclinar la cabeza ante el Padre, lo hizo como señal de reverencia y rendición total. Tenemos que hacer nosotros también lo mismo, rendir nuestra cabeza ante el Padre como rendición total a Él, como sumisión, para que Él sea el que reine en nosotros. Entonces, quiero que miramos otra cita aquí en Génesis 39, del 1 al 3. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con él, con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, ¿qué? Prosperar en su mano. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos cómo en esa gracia, porque hubieron muchos que alcanzaron la gracia que nosotros hoy tenemos, pero esporádicamente. José alcanzó esa gracia, y todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento alcanzaron esa gracia. Aún por allá la ramera alcanzó esa gracia también. ¿Por qué? Porque era esporádicamente lo que nos estaba mostrando para hoy, que es una realidad en nosotros, que es esa gracia ya no es simplemente esporádica, sino que es para nosotros que la recibamos, y ya no viene así de momento, sino que ya está en nosotros, amén. Y tenemos que tener esa firme convicción de que así es. Entonces, esa gracia que hubo allá en José, esa gracia está en nosotros. Y ese es el fruto. Ahora ese es el fruto que Cristo da para que nosotros lo llevemos. ¿Qué tenía José? José tenía ese fruto. Porque dice que Jehová estaba con él. Y no solo decía que Jehová estaba con él, sino que aquel siervo que lo compró vio que Jehová estaba con él. ¿Cómo hizo para él ver? Cuando vio que todo lo que colocaba en su mano prosperaba. Amén. ¿Cómo ve la gente en nosotros si esa gracia está en nosotros? Cuando ve, la gente dice, Dios está con esta persona, porque realmente donde yo llego las cosas cambian. Entonces, eso es lo que Dios quiere hoy para nosotros, que estemos convencidos de que donde nosotros vamos, llevamos el olor de su conocimiento,
que es la palabra. Y ese fruto que llevamos nosotros, que no es por nosotros, sino por Él, ese fruto es el que se va a ver reflejado en cada uno de nosotros. Amén. Dice en Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿qué sucede? Dios es amor. Como el énfasis habla de permanecer, o sea, permanecer en amor, que es permanecer en Dios. Es permanecer en Dios porque Dios es amor. Entonces, quiero compartirles algo de mi vida que muchos no conocen y no saben absolutamente nada de mi vida. Yo nací por allá en un pueblo, en una vereda, y realmente en esa vereda fuimos 12, mis padres y nosotros éramos 10 hermanos. Y lo digo porque el Espíritu Santo colocó en mi corazón que hablara de esto. Realmente, si alguien sabe qué significa aguantar hambre, es este pecho. Y porque nosotros decíamos allá, todo lo que corre y vuela va para la muela, porque realmente nosotros no podíamos escoger, realmente. Entonces, y si alguien sabe qué es sufrir, o sea, aguantar frío, porque nosotros nos daban un costal para que nos acostáramos, pero ese costal no era para colchón, era para que nos metiéramos en el costal y nos sirviera de colchón y cobija. Entonces, hacía las dos funciones. Y lógico, el frío era tremendo, era un costal de fique, pero eso hacía frío. Y entonces, ¿por qué traigo esto ahora? Porque realmente nosotros, hoy, para mí, la incomodidad cuando nosotros vamos a un congreso, la alimentación y la comodidad es lo de menos, lo que menos me preocupa, porque realmente hoy le doy gloria al Señor. No lo digo porque digan, ay pobrecito, no, lo digo para darle gloria al Señor porque me pasó por ahí. ¿Por qué? Para que hoy no pierda eso de saber de dónde yo vine, ¿sí? Por eso a mí no me preocupa el alimento, no me preocupa el cómo dormir. Entonces lo que tiene que preocuparme más que es lo que voy a recibir. Amén. Porque muchas veces nosotros, antes de ir a un congreso, lo primero que preguntamos es mi comodidad, mi swing, mi alimentación, pero realmente Dios sabe cómo hace las cosas. Por eso dice que Él siempre ha estado con nosotros, aunque no lo sabía. Y el Señor colocó esto en mi corazón para que lo compartiera realmente, porque hoy eso me ha servido para que realmente no esté preocupado por alimentos ni por comodidades. Bueno, y otra cosa que les quería compartir es que realmente el Señor, como les decía, cuando nosotros llegamos a Cristo, todo es ganancia. Lógico, al principio no es así, pero después el Señor me ha permitido disfrutar de la bendición que viene de lo alto, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Él me ha enriquecido. ¿Cuál es la riqueza más grande que nosotros tenemos como hijos de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todo. Él es todo. Todo lo tenemos, decimos, pero ¿creemos que esa es la riqueza más grande que tenemos? Resulta de que yo vendo bolsas plásticas y por allá, cuando yo iba a comprar las bolsas, era el único que pagaba cuando compraba las bolsas, de resto todos sacaban fiado. Y el que vendía las bolsas me decía, ¿usted es pensionado? Y yo no soy pensionado. Pero la gloria es para el Señor. Después, sí, recibí la pensión y la gloria es para el Señor también. Pero ¿qué es la pensión? Es el salario mínimo. Y muchos de nosotros nos quejamos, no, es que yo
con un salario mínimo que no. Realmente el Señor me ha bendecido tan grandemente con ese salario mínimo y lo ha multiplicado, no sé cómo. He ido a la costa, he ido a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Los Llanos, Santander, Pereira, Armenia, y con ese salario mínimo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace, el Señor que multiplica, no somos nosotros. Entonces yo quiero compartirles un versículo sobre la generosidad, que está en Filipenses 4, del 16 al 19, que nos dice: pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestras cuentas. Entonces muchas veces la iglesia le habla de generosidad a la iglesia, ¿sí? Muchas veces hablamos de generosidad para la iglesia, pero muchas veces lo enfocamos mal. Creemos que es que todavía estamos viviendo haciendo dinero para los faraones. No. Lo que nosotros creemos que es, así como dice aquí Pablo, que abunde, no es que busque dádiva, sino que busco que abunde en vuestras cuentas, ¿sí? Busco fruto que abunde en vuestras cuentas, ¿sí? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, soy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Amén. Un fruto agradable a Dios. Todo lo que nosotros hacemos aquí son frutos agradables a Dios, lo que nosotros sembramos. ¿Y qué dice el 19? Mi Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes somos los que ponemos los obstáculos para no recibir las bendiciones que ya el Señor nos regaló? Nosotros mismos. Nosotros. Me entristece realmente ver que muchas veces la iglesia pasa y que no tiene ni siquiera para el bus para venir a la iglesia. Es triste. Y yo le digo al Señor: Señor, ¿qué sucede? Y realmente el Señor lo que quiere es que permanezcamos en Él, que su palabra permanezca en nosotros. Y ahora que sabemos que si nosotros inclinamos la cabeza, la rendimos al Señor, vamos a ver que Él va a dirigir nuestra vida y nos va a permitir hacer ¿qué? Disfrutar. Y el anhelo de mi corazón, el anhelo más grande de mi corazón es que la iglesia disfrute así como me ha permitido disfrutar a mí. Entonces, por eso yo les contaba esto, no lo cuento por creerme que no sé que no, lo cuento con mucha humildad, porque realmente es Dios el que hace las cosas. Las cosas del reino son muy diferentes a las cosas de que vivimos nosotros aquí. Entonces, el principal obstáculo para que Dios no me bendiga, para no recibir todas esas bendiciones, porque me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, el obstáculo para yo no recibir eso, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros ponemos el obstáculo, porque no hemos aprendido a hacer ¿qué? A discernir. Y el Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros sembremos en la obra, no para que la obra, lógico, la obra necesita pagar servicios y necesita pagar arriendo, y bueno, hay una necesidad, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que en nuestras cuentas abunde el fruto, como decía Pablo, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Entonces es con mucho amor que nosotros hoy queremos invitarles a que nosotros podamos sembrar en el reino, porque ese es el mejor terreno que nosotros tenemos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, quiero agradecerte, Dios, por permitirme hoy compartir esta palabra, Dios. No sé, Señor, como te he dicho, no sé cómo hacerlo, Padre, pero tú eres el que lo haces, amado Espíritu Santo. Y te pido que me enseñes y me ayudes a tener esa confianza
de que tú eres el que lo haces, Dios, que yo soy simplemente un instrumento para que tú te glorifiques, para que tú seas, Señor, el que te manifiestes en los corazones, Señor, que la palabra no caiga en tierra, sino que caiga en buena tierra para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te bendecimos, Dios, te glorificamos, te damos muchísimas gracias, Padre, porque es una responsabilidad muy grande la que tú me has confiado de estar aquí para llevar tu palabra, Señor. La honra y la gloria es para ti, Señor. No sé, pero realmente solo tú puedes hacerlo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Una bendición muy grande para todos y cada uno de ustedes. Pero quiero también compartirles ahora un anuncio muy especial, que es que va a haber una reunión de jóvenes y se está invitando desde ahora para el 15 de marzo. Los invitamos muy especialmente como padres, como abuelos, que les recordemos a nuestros muchachos que hay una reunión de jóvenes el 15 de marzo. Entonces, muchas bendiciones. Muchas gracias al Señor por todos y cada una de las cosas que hoy nos ha permitido compartir. Amén y amén.